Relatomanía. Saludos, yo soy Mauro y esto es Relatomanía. Este es nuestro pequeño espacio virtual de relatos. Y sí, somos nuevos en el barrio. Nuestra intención es ir trayendo distintos formatos como relatos cortos, audiocómics y algunos otros que tenemos preparados. Aquí podrás coger lo que quieras de sus pasillos y secciones. Nadie te dirá nada. Y he dicho que traeremos porque no estaré yo solo. Vendrán algunos colaboradores y a menudo veréis a mi socio, Chuso, que lo podréis encontrar en un oscuro pasillo, el tercer pasillo. Tened cuidado. Pero no me quiero liar. Has venido a escuchar un relato, ¿no? Con la apertura del canal y el evento de Halloween que ya está aquí, hemos querido hacer un homenaje un poco a esta unión de temáticas de folclore y terror. Creo que es perfecto para iniciar así este proyecto. Abriendo las cajas virtuales de esta especie de tienda, he leído Cuelebre, Izugarri, El Gruñu, el Ojáncano, Aquelarres, Duendes, Meigas, pero estaba buscando algo un poquito más concreto para iniciarnos. La Santa Compaña. Y para no interrumpir el relato, si te gusta este tipo de contenido y nos quieres apoyar, considera dejarnos un like después del relato. Gracias. Y ahora sí, os dejo con el relato. Si por casualidad os encontráis en algún bosque o cruce con estos seres, seguid vuestro camino, y ellos seguirán el suyo sin interrumpiros. Eloy era un tipo perfectamente normal. Era repartidor, y su mayor pecado era superar el límite de velocidad, a menudo por intentar obtener el bonus de la compañía. Él iba de aquí para allá todo el día y se lo conocía a todo y a todos, vaya. Especialmente seguía con mucho interés a una de las peluqueras del pueblo, Sonia, una chica educada, de buen ver, pelo corto castaño y una sonrisa que iluminaba al personal. Pero lo cierto es que ella tenía una relación con otra persona, un tal Jorge. Eloy lo sabía, pero no podía resistir pasar una y otra vez por la calle de la peluquera, aunque tuviese que dar media vuelta al pueblo. Pasaron semanas, hasta que un día, ni corto ni perezoso, aprovechó su oportunidad al repartir un encargo de secadores en la misma peluquería de Sonia, y decidido, la invitó a salir. A tomar un algo, le dijo. Sonia, que aunque no le iba bien con Jorge, rechazó la invitación claramente. Su pareja llevaba de capa caída más de lo normal, sí, pero no por ello iba a aceptar una invitación así. Lo cierto es que Eloy se rebotó. No se llevaba bien con el fracaso y, cabreado, volvió a la furgoneta y comenzó a tejer un plan. No era de los que le decían que no, así como así. Jorge era un perdedor y se lo demostraría. Su plan fue directo. Espiaría a Jorge desde ese mismo día hasta descubrir algún secreto, algún trapo sucio, y así poder minar su relación con Sonia. Todos tenemos algo que esconder, pensó. ¿Y tú, oyente, tienes algo que esconder? Pero tras 2 tediosas semanas después, no descubrió absolutamente nada. Una vida aburrida desde la mañana hasta la noche. Un par de visitas al médico y poco más. Aunque casi lo pilló un par de veces por seguirlo tan de cerca. Pero la tercera semana, mientras tomaba unas copas con los amigos, Eloy creyó ver a Jorge por una calle paralela y desierta. No se lo pensó, dejó el cubata y sin despedirse salió detrás de él. Tras seguirlo durante un buen rato, confirmó su identidad. Caminaba igual de desganado que de día, no tenía pérdida. Eloy pensó que era su oportunidad de descubrir sus trapos sucios y preparó su móvil, listo para grabar. ¿Qué pintaba esta a estas horas fuera de casa? Lo siguió hasta cruzar el descampado cerca de su casa, donde lo vio agacharse cerca de unos escombros y coger lo que parecía una viga y un caldero. A continuación, Jorge se puso a caminar en dirección al pequeño bosque que crecía ladera abajo. Realmente extraño, pero Eloy lo siguió. Con la poca luz de la luna menguante, Eloy vislumbró que la viga no era tal. Lo que portaba realmente Jorge era una cruz hecha pobremente con un par de maderos y unas puntillas. Su figura de penitente, con la luz que se filtraba, le puso los pelos de punta. ¿Pero de qué va este tío?, se dijo a sí mismo. Eloy se fue acercando y a la altura de una curva comenzó a escuchar unos susurros. Aceleró el paso y justo cuando estaba a punto de entender algo...
¡Maldito chucho! ¡Qué susto! Rápidamente se escondió de nuevo. Se dio cuenta de su error. Tenía que tener cuidado si no quería dejar pasar esta oportunidad. Decidido, cogió el móvil y empezó a grabar. Aunque al poco recordó que el móvil grababa fatal de noche y se tendría que acercar muchísimo más. Y así fue. Se movió entre los matojos y se acercó más y más. Pero justo cuando ya tenía a Jorge encuadrado en la pantalla, tropezó con una raíz que sobresalía y cayó rodando por el terraplén. El móvil salió volando y él aterrizó de bruces en medio del camino. Al recomponerse un poco y a la altura de sus ojos, lo que vio le paralizó el flujo sanguíneo. Varios pares de pies, pero desprovistos de toda carne humana. Huesos, apenas cubiertos por una etérea tela blanca que los hacía relucir aún más. El silencio se hizo en todo el sendero y Eloy se llevó la mano a la boca, evitando el grito. Al inicio de la fila, los pies de Jorge se detuvieron. Un frío gélido contuvo a Eloy. Su aliento se hizo visible al respirar entre sus manos. Un intenso olor a cera inundó el ambiente. La escarcha apareció a su alrededor. Como un leve tremor, comenzó a escuchar a Jorge, lo que parecía una oración, una plegaria, una súplica. Marcha, marcha, Santa Compaña. Tu siervo soy, quejarme no puedo. Cruz y caldero, la senda es extraña. Caminaré hasta mi relevo. Mientras estuvo tumbado, Eloy no recibió la atención de aquellos seres que lo rodeaban. Como cuentas de un rosario, fueron pasando tibias y falanges blanquecinas junto a él. No se detuvieron, pues el penado era otro. Eloy se meó aterrado, pero el pánico le jugó una mala pasada y quiso levantarse y correr. Pocos pueden mantener el temple. Para cuando estaba medio incorporado y listo para escapar, la última alma de la procesión se percató y al girar la cabeza se la encontró de frente. Era una figura macabra, ataviada con una túnica y un escapulario que se mezclaban con sus huesos, de los que colgaban distintos ornamentos de un color dorado, ya olvidado. El rostro quedaba oculto y oscuro como la noche de los tiempos. Se le fue acercando sin hacer el más mínimo ruido, levitando, y durante ese movimiento las costillas del espectro se fueron abriendo, separando huesos, cartílago y lo poco que quedaba de carne. Así, hasta mostrar una cavidad de la que brotó una titilante luz, una vela. Pero con su luz, Eloy lo que pudo ver fue lo que había detrás de ese negro abisal de la capucha. Era pálido y cadavérico, un rostro tétrico y funesto que reflejaba una tortura más allá de lo físico. Una calavera humana y unas cuencas oscuras y vacías en las que se vio a sí mismo. Vio cada una de sus culpas, desde las que cometió en el patio del colegio abusando de compañeros, hasta aquel atropello a altas horas de la madrugada que se dio a la fuga. Todas y cada una de ellas. Las imágenes fueron interrumpidas por la luz tenue que palpitaba delante suya, la vela que le tendía lentamente el afligido espectro y que iba derramando gotas de cera entre ambos. Cada segundo parecía una eternidad, y la vela se iba acercando cada vez más. Pero Eloy era impaciente, lo quería todo rápido, así que agarró la vela con tal de poder marchar. Otra decisión errónea. La eternidad nunca ha tenido prisa, y Eloy incumplió una de aquellas sagradas tradiciones. Todos los espectros se giraron hacia él, cientos de cuencas vacías que de repente encontraron la figura de Eloy y dejaron de susurrar. El silencio solo fue roto por el arrastrar de unos pies,
los de Jorge, que con los ojos en blanco llegó hasta Eloy. Con unos movimientos flemáticos, como si los hubiese ensayado antes, dejó el caldero en el suelo, derramando algo del agua que contenía, y a continuación agarró la cruz con suavidad, en la que ahora se podían ver escritas decenas de promesas. Curarme del cáncer de pulmón, atender más a Sonia, que mi hermano me perdone, perdonar a mi padre. Eloy las pudo leer mientras la cruz pasaba por delante suya, hasta que Jorge finalmente se la acomodó con cuidado en el hombro. Eloy no lo podía impedir, estaba paralizado contra su voluntad, a merced de aquel siniestro cambio de guardia. A cambio, Jorge tomó la vela. Fue entonces cuando de los labios de Eloy surgió la oración y sus ojos se quedaron en blanco. Marcha, marcha, santa compañía. Tu siervo soy, quejarme no puedo. Cruz y caldero, la senda es extraña. Caminaré hasta mi relevo. La ancestral y decadente comitiva comenzó a caminar con Eloy a la cabeza. Todos volvieron a susurrar, abandonando así a Jorge en medio de la curva. El perro volvió a ladrar. Jorge recuperó la conciencia y una sonrisa fugaz se dibujó en su rostro, y en sus manos la vela se apagó. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia con espíritus? Escríbenoslo en comentarios. Y de paso, te dejo con otro relato.